Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar el Dharma de Buda. ¿Tenéis alguna pregunta o algún tema para hablar de él? Alex ha entrado. Gengaso, 5 gaso, Sunyata gaso. No hay. Bueno. Para ir entrando en calor. Cuando escucháis las charlas, ¿estáis practicando? Cuando leéis las charlas, ¿estáis practicando? ¿Qué diferencia hay? Contestaciones. Bueno, no os gusta. Sí, Sunyata. Un maestro coreano me dijo que la práctica empieza en casa. ¿Sabías lo que él entendía por casa? Sin caer dentro. El practicante tiene que aprender a entender qué es lo que su maestro le quiere decir. Entonces, según el tipo de conciencia en el que se lo diga y el otro lo reciba, tiene un significado o tiene otro, hasta el punto de que una negación puede significar una afirmación. Así de opuestas pueden ser las cosas. Entonces, casa puede significar muchas cosas. Desde el Dharma a los quehaceres cotidianos, a la casa eres tú, etc. Contestó Sunyata. No lo sabía ni lo sé. Pues está bien. ¿Alguna contestación más que tenga que ver con la pregunta? Bueno, pues otra cosa. Según el arte de guerra del famoso Minamoto Musashi, vencer sin luchar es la clave de la sabiduría. La instrucción de Buda sobre la superación del ego nos sugiere no luchar contra él, no luchar contra los deseos, porque entonces creamos otra vez dualismo, lo bueno y lo malo, lo aconsejable y lo no aconsejable, etc. Si activamos el principio de acción-reacción, hacemos de una conversación una lucha. De manera que, ¿qué significará vencer sin luchar? Pues la victoria viene solo por la práctica del desapego, de la impersonalidad, del abandono de las preferencias ego, particulares, personales. ¿Algún comentario?
Marisa y David han entrado. Bueno, no pueden ser puntuales. David Gas. ¿Algún comentario sobre lo dicho? El no luchar. De ahí que con la fuerza de voluntad, que es lo que tanto principiante pregunta o propone o intenta, pues es perder el tiempo. No es cuestión de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad la tiene el ego. Hay un deseo detrás y un objetivo. No es esa la combinación. Por lo tanto, solo el desapego desapega. Solo con la práctica del desapego, el ego se debilita en lugar de activarse. No hay lucha en la medida en la que no hay contra qué o quién luchar. A eso lo llamamos impersonalidad, imparcialidad. ¿Algún comentario? Bueno. La lucha es exterior. Pararla un poco antes cada vez. Otra vez vuelves a crear dualismo cuando diferencias entre interior y exterior. Si hay diferencia entre interior y exterior, hay ego. Si no hay diferencia, ¿alguien más? ¿Cómo hacer distinciones cuando todo es uno? Pero no uno porque lo piensas, incluso lo entiendes con tu facultad razonadora, sino cuando estás experimentando la fusión con el objeto. El plato que estás limpiando, el huevo que estás batiendo, el suelo que estás fregando. Si te haces uno con eso, no hay ego. Cuando en el zazen te concentras en la postura y la respiración, mientras estás concentrado no hay pensamientos, no puedes pensar. Hay que ir comprobando esas cosas. ¿Algún comentario más? Kigatsuku, caer en la cuenta de estas cosas que son básicas para la práctica. Ningún comentario, ninguna pregunta. A ver, sobre lo que uno de vosotros preguntaba, ¿los animales y las plantas tienen ego? Para poder comentar algo sobre esta pregunta, hay que distinguir entre superestructura y pensamiento. Los seres humanos, los animales, según su nivel de evolución, piensan. Todos piensan, todos tienen referencias genéticas y aprendidas, y sin embargo
no disponen de una superestructura como los humanos, dictatorial, porque estamos hablando de valores, de sentimientos, de conceptos. Por lo tanto, refiriéndonos a los animales, porque en los vegetales es más difícil, tiene que ver con la aceptación, por ejemplo, ya comentada otras veces, de estímulos cotidianos caseros como si fueran naturales. Los ruidos de los electrodomésticos, la voz de los habitantes de la casa, la música, todas esas cosas, la luz artificial, son aprovechadas por las plantas. Y encima, a pesar de ser engañadas, muchas de ellas absorben gases y metales ambientales que nos perjudican. Entonces, continuando con los animales, todo depende del aprendizaje. Si el aprendizaje del animal que estemos contemplando es natural, tienen la sabiduría de la vida. Si han aprendido de otros congéneres, la siguen teniendo, están progresando. Pero si lo han aprendido de su contacto con el hombre, elementos que le permitan valorar o tener objetivos distintos de los de sus congéneres, entonces sí podríamos hablar de una superestructura y por lo tanto de un ego. La capacidad de organizarse para cazar o establecer sus estrategias, incluso a largo plazo, lo sabemos de algunos monos, hasta 4 años, es decir, alianzas con hembras, de manera que puedan crecer y puedan tener su propio harén, o para alianzas con otros compañeros para convertirse en jefes. Las diferencias de carácter, el lenguaje, la ampliación del lenguaje, el reconocimiento, en fin, de ruidos. Si estas cosas nombradas les alejan de su realidad, irían a engrosar un posible ego. Es decir, la artificialidad aprendida, el hacer cosas absurdas, pensemos en el mono de circo, cosas que para ellos no tienen ningún sentido, pero que consiguen un premio en forma de comida, por ejemplo, pues eso ya sería egótico. Bien es cierto, difícilmente podrían asociar, movilizar, y tampoco sé hasta qué punto. Así que no confundir pensamiento con ego, sí quedarse con que las adquisiciones artificiales sí serían el comienzo de un ego, y cuanto más larga es
la estancia, la convivencia con seres humanos, más difícil es reintroducirles en sus auténticos medios. Es otro factor a tener en cuenta. Es decir, más egotizados o autodestructivamente configurados que pueden estar. Entre otras cosas, se debe añadir que los animales y los humanos y todo ser viviente tiene un tiempo de aprendizaje. Un ratón son 4 días, un chimpancé son 20 años, digo 5 años como máximo. Si por estar entre o con humanos pierden esa oportunidad, pues podríamos decir que están egotizados, influidos, así que su inadaptación no es extraño que sea terrible y les llene de enfermedades como a los humanos desnaturalizados, es decir, enajenados en sus egos, identificados con sus egos creyendo que son yo mismo. ¿Algún comentario? Sunyata preguntó, ¿cómo caer de un precipicio? Eso sí, ha entrado y lo sin y fui. Emancipación y libertad. La colonización de la mente es como la colonización de un pequeño país por parte de otro grande. El país pequeño se resiste con sus tradiciones, pero el grande sabe venderles de manera atractiva los objetivos egóticos, de manera que les va seduciendo hasta que el pequeño país llega a creerse que el intercambio, que el mestizaje conviene a ambos, hasta que este pequeño país es borrado, desaparece, quedando 4 folclores para turistas. Así ha sido por todas partes del mundo, donde la raza blanca ha colonizado, extendido sus tentáculos y comercializado los bienes de estas gentes. En fin, todavía quedan demasiadas colonias en el mundo, de manera que es muy fácil ver esa enculturación, ese trasplante de las ventajas civilizadas a cambio de sífilis, gripe, etc. Porque los países colonizados rara vez obtienen ventajas manifiestas, conviene tenerles con la correa puesta. Así es como se han fabricado las naciones a base de hegemonías, unas veces por la fuerza, otras por el deseo, por la palabra y sobre todo con conjuntos de estas cosas. Pero es así también como nuestras mentes civilizadas han sido colonizadas en la familia, en la escuela, en la empresa, en las asociaciones, en la política, en las religiones, en las filosofías. Así que la autonomía es un asunto individual. Nadie puede pedir autonomía a otro. Tiene que cultivar
el camino, la tierra en la que esas semillas germinan. Chiné. Gaso. El sonido se corta cada poco tiempo y hay frases enteras que no se escuchan. Si le ocurre alguno más. Recomiendo un ordenador que le tiren el que tienen y que compren uno que sí se caiga. Dosini fui. Gaso. Sunyata. El viento es el mismo a través del roble y el pino en las montañas, y todos producen... ¿Eso quién lo escribe? Sunyata. ¿Y no has dicho que Dosini y Cuyo? No, he dicho Dosini fui. Gaso. Que dicen gaso, ya. Y todos producen sonidos distintos, gaso y chiné. Bueno, ¿quieres tú leer lo que tenías? Gaso. El otro día hemos comentado, Soken y yo, sobre este tema, a ver qué os parece, que creo que es interesante para todo el mundo. Venga. Sobre el practicante de Zen y actuar en acciones contra el cambio climático, protección de otras especies, derechos humanos y de los animales, si es conducente. Si el budista Zen puede ser activista, si ser consciente de los problemas que hay, puede mojarse, ya sea con donativos, interactuar, manifestaciones, etc. Gaso. Bueno, él ha ido ahora demasiado directo al grano. La cuestión era, la pregunta de él que me hacía era ¿cómo saber si comprometerse pues es práctica o no es práctica? Comprometerse con una situación que según su karma positivo podría decir útil, positiva. Y yo le decía que una guía interesante pues podría ser la de ver las cosas como conducentes o inconducentes. Asunto que comenté el día pasado. Es decir, en vez de hablar del bien o el mal, kármicos, condicionados, aprendidos, pues tendríamos que estar guiándonos por lo que es conducente al despertar y lo que es inconducente. Lo que obstaculiza la práctica y lo que la facilita. Entonces, en ese sentido es en el que él describe esa serie de actividades, de él otra vez, a las que dedicar una parte de su energía. Sobre el practicante de Zen y actuar en acciones contra el cambio climático, protección de otras especies, derechos humanos y de los animales, si es conducente. Si el budista Zen puede ser activista. Si ser consciente de los problemas que hay, y mojarse, ya sea con donativos, interactuar, manifestaciones, etc. Si es conducente. Bueno, pues ¿cómo te explicarías tú la diversa reacción de dos budistas, de dos monjes budistas precisamente, que trabajaban en una fábrica de cañones en el tiempo de la guerra con Japón?
o del Japón con el resto del mundo. Uno se marchó y otro se quedó. ¿Quién podría decirse, sin hacer juicios, que estaba más acertado? ¿Se entiende eso bien? ¿Lo entendéis? Porque es que esa situación, o una muy parecida, todo el mundo nos encontramos con ellas. En una ocasión alguien me preguntó, ¿aceptaría tal trabajo, encargarme de un dojo en Madrid? Quiero consejo. El consejo no se puede dar a nadie, porque es cada uno el que tiene que practicar o no practicar. Entonces lo que sí te puedo decir es, si tú tienes necesidad de sufrir más, es decir, tienes necesidad de complicarte la vida, tienes necesidad de meterte en líos, porque puede ser una cura importante para decir basta ya, o es producto de tu ambición, buscas jefaturas, y parece que esos comentarios orientaron bastante. Todo depende del nivel de conciencia en el que estemos. Otra aportación, el jefe del monasterio, el primero que Dogen fundó, le pregunté, claro, aquel ya se murió, era su sucesor, ¿qué pasaba con él? Que me dijera algo sobre el estado de confusión y violencia del mundo. Y él se echó a reír, cosa que me llamó la atención, y dijo, a mí no me preguntes, pregúntale al cosmos. No sé si necesitáis alguna traducción a esto. ¿Tú qué dirías? Eso que a esta contestación y a estos líos que hay en el mundo, sobre los que tú estarías dispuesto, algunos, a colaborar. No sé. Y con un no sé, ¿qué resultaría? ¿A qué te dedicarías con un no sé? Un no sé es ni esto ni lo otro. O esto y lo otro. Supongo que el cosmos sabrá. No, supongo. ¿Vas a utilizar una frase de otro? Estamos hablando de una situación que tú te planteas a ti, como conducente o inconducente. Entonces, con estos comentarios, ¿qué dirías? ¿A dónde te inclinas? Que ni lo uno ni lo otro. Y entonces, Nada. hacer pajaritas de papel. Pues no lo sé. No lo sé. Ahora
te cuento otra cosa. Cada cierto recuerdo que hay que ayudar a los niños que se mueren de hambre, que hay que ayudar a los perros recogidos y refugiados, etc. No vamos a arreglar el problema, pero ¿qué? Es una buena práctica. ¿Lo crees así? Sí. ¿Por qué es una práctica? No hay prácticas buenas y prácticas malas. Las malas prácticas son inconducencia o ignorancia, ¿no? Entonces, colaborarían a la práctica, serían práctica. A ver, la pregunta, ¿la recuerdas? No. Yo tampoco. Wow. Si eso está bien, ¿no? Si eso es bueno. Si eso, ¿qué es? Esos karmas, digo, bueno. Pero sí que es para la unidad, ¿no? Para la totalidad. No, si tienes objetivo ya es ego. Es como un fuse. Es como un fuse, caliente, caliente. Por ahí es. Pero no tiene que haber un objetivo, por eso te he dicho, tú no vas a quitar el hambre en el mundo si apadrinas a 3 niños. Es decir, no vas a solucionar nada extraordinario. Puede que ayudes a alguno. ¿Por qué habría de ser una solución definitiva para todas las cosas? Sería de un narcisismo exagerado, de un yoísmo deificado, ¿no? Se trata de que hagamos lo que podamos en nuestro medio. Sobre todo si se trata de ayuda. En primer lugar, ayuda al despertar, claro. Porque a lo mejor hace falta sufrir más para plantarse. Y después, pues ayudar en las cosas que estén a nuestro alcance. ¿Sí o no? ¿Con eso crees tú que te orientas otro poco? Sí. Bueno, pues eso. ¿Alguna pregunta? Sunyata. Oye, verás, Sunyata, ponte la mano delante de la boca, ahora miras hacia otro lado y preguntas. Sigue así durante todo el rato. Esa sería una buena práctica. Haz honor a tu nombre. ¿Más cosas? Bueno, sobre renovables, relacionado con lo que estábamos hablando ahora, con lo de Sunyata, con lo de todos. Nos damos cuenta de que hay energías renovables, o puede haberlas, pensamientos renovables, sentimientos renovables, acciones renovables, conversaciones renovables, tópicos renovables, relaciones renovables, costumbres renovables, agricultura renovable, aguas renovables, aires renovables, casas renovables, trabajos renovables, sueldos renovables, leyes renovables, periódicos renovables, televisiones renovables, etcétera, 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 renovables. O vamos a seguir preguntando sobre lo renovable. Renovable. Lo nuevo no está en el ego, pero sí en las enseñanzas de Buda. ¿Para qué continuar sin practicar?
¿Algún comentario? Sobre perros, insisto vergonzosamente para algunos, lo sospecho, en que ayudéis a las admirables y esforzadas personas que sostienen refugios para perros, abandonados, claro. Su corazón es el corazón del practicante, del Zen, porque su compasión suele ser inagotable. Os sugiero que leáis el libro de César Millán y de su pareja, El encantador de perros, que está en Editorial Aguilar. Veréis gran cantidad de referencias, de reglas que él utiliza intuitivamente, muy semejantes a las de un maestro zen. Serviría a este efecto añadir que él mismo comenta cómo la mayoría de los perros están enfermos porque lo están sus dueños o los que se creen sus dueños. Es decir, si al perro le aíslas de su ambiente natural, de manada, tiene que ser creando una nueva manada, pero los seres humanos no saben nada de crear manadas porque desconocen la naturaleza del perro. Entonces le tratan como si fuera un niño pequeño o un niño de 4 patas, otras veces un esclavo, otras veces un sirviente. Le miman como mimarían a un niño o una niña. Y todo esto neurotiza cada vez más al perro, hasta el punto de que pierde el equilibrio y muchas veces es incapaz de una conducta autorregulada. Los perros, como todos los animales que viven en grupo, se regulan por referencia a los demás perros. Cuando el perro vive solitario, pues, y encima deformado por los gustos, los deseos de su dueño, entre comillas, pues no es raro que se convierta en agresivo o haga cosas raras. Esta es la experiencia de este hombre, que es muy dilatada, y su intención es más bien liberar a los perros de las deformaciones de sus dueños. Es decir, cambiar a los dueños con la excusa de ocuparse de los perros. Esto es lo que nos pasa a los humanos también. Es decir, desprovistos de referencias reales, tribales, podríamos decir, silvestres, nos guiamos por una superestructura conceptual y palabresca que en sus interacciones, asociaciones, negaciones y afirmaciones nos desquicia. Perdemos el equilibrio.
y nuestros sentimientos, conductas, etcétera, pues son enfermizas, son neuróticas. Es lo que suelo llamar enajenados en el ego, en el egocentrismo. Creemos que el universo tiene que moverse alrededor de nuestros deseos. Y claro, son unos deseos mezclados, confundidos, mimetizados, con nuestra constitución natural, con nuestra verdadera naturaleza. Por eso el Zen intenta, como Millán, reeducar a los egos desinflándoles y poniendo delante propuestas de práctica, cuya práctica constituye las enseñanzas de Buda, que por cierto fue un gran observador de la naturaleza, como lo son todos los que, o deben ser, todos los que practican o creen practicar el budismo zen, o el budismo en general. En resumen, es muy paralela la evolución de los perros en las casas, en las familias, en lo que se refiere a las influencias neuróticas, culturales, muy paralela esa evolución con la evolución de los humanos, manipulados por la cultura vigente, la cultura de nuestro alrededor, y que nuestro cerebro recoge como si todo valiera. Y claro, el almacén es un nido de ratas. Hay una acumulación de contradicciones. ¿Algún comentario? Bueno, nada. ¿Ha entrado alguien más? No. ¿Cuántos hay? 17. Ah, pues se me ha escapado alguno. ¿Marisa está? Sí. ¿Sí está? No. Flor tampoco. Bueno, pues una cosita más sobre el zazen. Una cosita más sobre el zazen. Me preguntan sobre la duración del zazen y sobre la utilidad del dolor. Ambas cosas están directamente relacionadas, especialmente para la gente mayor de 40 años y occidental. Los niños en Japón andan por el suelo y los mayores también, excepto los occidentalizados. Yo he visto en algún monasterio grupos, lo digo en el primer libro, grupos de trabajadores japoneses seleccionados entre los que planteaban algún tipo de problema. Eran grupos de unas 20 o 30 personas que su empresa les pagaba por estar 3 días en un monasterio. Bueno, si vierais las
exclamaciones de dolor de aquella gente por estar en seiza, es decir, sobre las rodillas o sobre los talones, o comer en esas posturas cuando eran japoneses. Pero se conoce que habían perdido la costumbre y se dolían y se quejaban como cualquier occidental. Sospeché entonces, y ahora continúo con la sospecha, de que era una especie de intento de renovación por parte de los empresarios. De intento de renovación en 3 días es un poco fuerte, quiere decir inútil, pero sí de ponerles al tanto de que se quejaban demasiado, que se vieran unos a otros, eran gente débil y que estaban en una institución exigente. De manera que también pudieran presumir un poco de regeneracionismo. Pero en el fondo creo que era un castigo. Que lo tuvieran en cuenta, porque volver a repetir esa situación me suena que era muy fuerte para ellos. Un poco de dolor es útil, porque estamos acostumbrados a huir de él. Por pequeño que sea, no queremos ningún dolor. Tampoco se nos ha enseñado a manejarle, a dominarle, a acompañarle o a suprimirle, excepto con analgésicos. Durante siglos y siglos y siglos y siglos, las ceremonias de iniciación de los jóvenes, ceremonias de entrada en la edad adulta, han consistido en quehaceres dolorosos, peligrosos, con privaciones, pruebas de dolor. Por ejemplo, en el hinduismo, recorrer la margen izquierda del Ganges. Esa era una prueba, en fin, extraordinaria, porque era muy difícil sobrevivir entre tantas serpientes y multitud de otros animales. Por ejemplo, entre los Masái, pues cazar un león. En Australia, cazar un cocodrilo. En otras partes de África, recibir varapalos. En otras, los tatuajes con instrumentos cortantes, es decir, largas cicatrices. En otras, Oceanía y Asia, tatuajes pinchando. Si el dolor es de gran intensidad, perturba la concentración. Pero hay meditadores aficionados al sacrificio y al esfuerzo olímpico. Es lo primero que se ve, a ver lo que aguantas, a partirse las piernas. Es muy machista ello, que tiene gran tradición oriental también, especialmente entre los jóvenes. Esto es lo que se ha dado en llamar zazen fuerte, heroico, ascético, que conduce en ocasiones al kenso,
es decir, a una explosión de la consciencia, en el caso de los Rinzai, ya descrito en mis libros, como un trance artificial que se confunde con el Satori, la experiencia de unidad de todos los seres. En el caso del Kenso, se ha comprobado que la mayor parte de los asistentes principiantes a sesines de este carácter olímpico y heroico abandonaban, no seguían con la práctica del Zen. Hoy día sabemos que si se somete al cuerpo a semejantes torturas, el cerebro segrega antalginas, es decir, analgésicos, neutralizadoras del dolor, y otras neurohormonas como la dopamina que le sustituyen por placer. El placer dopamínico que con la repetición el sujeto se hace adicto a buscar y encontrar esa recompensa. Es decir, el zazen de 1 hora, el zazen de un poco de kini otra hora, todo esto llega a hacer adicto al valiente joven, valiente entre comillas, porque no comprende más, que aguanta, aguanta y aguanta, y aguanta y aguanta, hasta que el cerebro le suelta un chorro de dopamina, y entonces flipa, que diríais los jóvenes. Tengo que repetir, sin ofender a nadie, que hay un experimento científico en cerdos que, adictos al dolor por el placer de la recompensa dopamínica, muerden los hierros de la jaula, destrozándose los dientes y las encías con espantosos dolores, pero lo logran. Estas cosas no se sabían antes, no había investigaciones científicas y se confundían fácilmente. Estos falsos satoris con la auténtica práctica. Es fácil confundirse. La misma explicación pueden tener múltiples e inhumanas promesas que se hacen en los deportes, en las religiones, a cambio de ciertas medicinas, la salud, promesas de un hijo o una hija. Y los practicantes de esas promesas, pies descalzos, cargar con cosas, ser azotados, como vemos de vez en cuando, las espaldas con cadenas, con puntas, con sogas. Cuando se llega a un grado determinado de tortura, en las cárceles también se conoce, entonces la dopamina sustituye al dolor y se convierte en placer. Con lo cual, el protagonista tiene algo que contar, algo milagroso que contar. No he sentido dolor, me he visto traspasado de placer, y los más histéricos
pues probablemente un grupo de ángeles pues le ha llevado por la calle, y claro, los demás no lo habían visto eso. Tengamos cuidado con estas cosas que me parece que rebajan la dignidad humana en vez de lo contrario. Y no tengamos miedo de seguir las instrucciones de maestros que viven conforme a lo que hablan. Esto es lo que Buda aconsejó a sus discípulos. No os fiéis. Sed vuestra propia lámpara. Pero para convertirse uno en propia lámpara con la gente de su sangha, tiene que someterse. Tiene que someterse entendido no en el sentido indigno, sino de prescindir de su ego, de sus preferencias. Lo mismo que el perro en reeducación tiene que mirar a sus compañeros para orientarse y recuperar su auténtica naturaleza. Y entonces se equilibra. Entonces sabe quién es. Un perro, no un niño pequeño. ¿Alguna cosa? Y Sirio. Gaso. Profesiones conducente y no conducentes. ¿Tendría que ver con do moto en tu? El origen de la vía es universal. ¿Somos un periscopio del cosmos? David. Sí, todo eso podría servir. Podría servir. ¿Qué es lo primero que dice? Gaso. Profesiones conducentes. Profesiones. No hay profesiones, hay profesionales. Es decir, el practicante del Zen tiene una única profesión, que es la de vivir. Y todo lo demás tiene que hacerlo conducente o salirse de ello, evitarlo. Hacer el bien y evitar el mal en el budismo Zen es esto. ¿Qué es hacer el bien? Es practicar, realizar su propia naturaleza. ¿Y qué es el mal? Los obstáculos, lo inconducente. Así que no hay profesiones, todo eso son categorías del ego. ¿Está claro? ¿Está claro? No sabe, no contesta. ¿Alguna preguntita más? Me queda una chuleta. Ninguna pregunta, ni ninguna afirmación, nada, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a ver. Esto es el prólogo del segundo libro, no, del primer libro. Del primer libro referente a la reproducción de las X charlas, no sé cuántas, 20 o 43. ¿El primer libro? ¿43? No, hombre. Ese es el total. No, bueno, pues es la mitad.
En el prólogo digo un método, insistiendo en lo mismo. ¿Un método para qué? Para ensanchar la percepción, comenzando por los cambios en los modelos que, una vez adquiridos, continúan funcionando y provocando sufrimientos, frustraciones, limitaciones innecesarias debido al apego a lo aprendido. Es el egocentrismo. Pero por no tratarse de una religión, se adecúa a cualquier tipo de vida cotidiana, sin incompatibilidades. Las incompatibilidades las encontrará tu mente, pero no las hay, excepto la profesión de matar animales, por ejemplo, o maltratarlos, o humanos. Este método se mueve en medio de la realidad y del cosmos, y al realizar su naturaleza, el sujeto mejora de salud física y mental, apareciendo recursos hasta el momento no utilizados. La percepción limitada a lo común y a lo vulgar del personaje robot se dinamiza, abandonándose los tópicos ya innecesarios, las supersticiones adquiridas, las creencias sin fundamento, los automatismos y otros aprendizajes condicionados al medio en el que el sujeto se desarrolló y cuyo mantenimiento equivale a una enajenación infantil. Comenzando la autonomía, la pérdida de temores y defensas establecidas injustificadamente y practicando con el tiempo la maduración que se hace progresiva, interesante, útil y merecedora de ser compartida. Sugeriría una reflexión sobre este prólogo y la colaboración con vuestros comentarios. Y se acabaron las chuletas. Son 13 las charlas. Pues 13. ¿Alguien quiere decir algo? Sabo, qué majo es el maestro. Qué majo es el maestro. ¿Te llamas majo? Prohibido lo personal, que se nos inflama el ego. Más. Nada de una, nada de dos. Que cierro. Que cierro. Que cierro. Las 2:30. Que cierro, que cerré. Hasta el próximo viernes. Gaso, cuidaros mucho.